Y dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos invitó a Jesús, ¿qué dice? A comer. Así que fue a la casa del fariseo, este fariseo es Simón, y dice, y se sentó, fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El próximo versículo, ahora bien, dice que vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama ¿de qué? De pecador. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, dice que se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Próximo versículo, versículo, dice, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos. También dice que se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Próximo versículo. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Vamos a leer hasta ahí. Amén. Inclinamos nuestros rostros y pedimos que el Señor en esta mañana nos hable y que lo que podamos compartir en esta mañana podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Amén. Papá, yo te doy gracias por este privilegio que tú me das en esta mañana de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pido que tú uses mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor, por aquellas cosas en las cuales te he ofendido, desagradado, Señor. Te pido, Señor, que, Dios mío, tu gracia, tu presencia sea en esta mañana, ministrándonos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que nos hable en esta mañana y que pueda penetrar en lo profundo de nuestro corazón. Dice tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va a producir un fruto en nosotros. Queremos que ese fruto sea producido en la vida de cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. El Evangelio de Lucas va a enfatizar acerca de que Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Dice lo que se había perdido, ¿no? Y Simón, el personaje en cuestión aquí, el fariseo, que en este relato nombra, está representando a los líderes religiosos de ese tiempo. Y estos líderes estaban más interesados en mantener una pureza, diríamos, más bien de ritualismo, ¿no?, que una transformación interna. Y este relato nos va a llevar y nos va a acompañar a Jesús ¿a qué lugar? A la casa de Simón, un fariseo, el cual dice que le rogó a Jesús que fuese a comer allí, a cenar a su casa. Y ahora cuando yo leo este relato me sorprendo porque es una invitación que viene de parte de uno de los fariseos, ¿no? Y cuando nosotros leemos los evangelios estamos acostumbrados a que el relato siempre y los encuentros con Jesús, la mayoría de las veces se producían en un ambiente un poco hostil, ¿no? Cuando vemos a Jesús hablando con los fariseos, vemos que siempre había un cuestionamiento de parte de ellos hacia la persona de Jesús y había cierto tipo de escepticismo también. Entonces no puedo pasar este relato sin que me llame la atención de decir por qué un fariseo que siempre estaba de alguna forma cuestionando a Jesús lo invita a la casa. Pero a pesar incluso de lo adverso del ambiente que allí iba a haber,
una de las cosas que Jesús hace es que acepta la invitación. Esto es como si alguien que siempre a usted le está cuestionando, siempre le está descreyendo, siempre está como en contra, de pronto lo invita a comer a su casa, ¿no? ¿Usted cómo iría? Con los tapones de punta, porque dice, esto va a ser para... Sin embargo, dice que esto nos está revelando el corazón de Jesús, ¿no? Que es siempre bondadoso y dispuesto a compartir, a acercarse a aquellas personas que aún eran una de las personas más endurecidas, ¿no? Una de las personas más escépticas. Y como decíamos, cuando yo veo la imagen del fariseo, estoy viendo una imagen, cuando la Biblia relata y cuando Jesús habla de los fariseos, está hablando de una persona correcta, ¿no? Aparentemente. Una persona pulcra, una persona correcta, una persona que estaban llenos de rituales para, de alguna forma, poder llegar y asegurarse una pureza espiritual. Ahora bien, cuando nosotros leemos los evangelios vamos a notar que los fariseos, Jesús va a hablar y los relatos de los distintos evangelistas nos va a mostrar que las palabras de los fariseos usaban palabras complejas, palabras muchas veces bien dichas, la vestimenta, el comportamiento que ellos tenían, principalmente en lugares públicos, era para consolidar esa imagen que ellos debían mostrar de alguna forma, una imagen correcta delante de los demás. Y yo no sé, quizás me atrevería a decir que era uno de esos moralistas, ¿no? Que habla ahí Romanos, Pablo en el segundo capítulo de Romanos. Y parecía una persona correcta, una persona pulcra, una persona que hacía las cosas bien. Ahora, lo impresionante de esto es la escena que aquí se describe. Porque Jesús acepta la invitación de ir a cenar a la casa del fariseo, llegan ahí, me imagino que estaría con sus discípulos, demás personas, quizás otros fariseos, estaban ahí en la casa de Simón, cenando, cuando de repente, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? Una mujer. Una mujer que era, ¿qué? Pecadora. Muchos han atrevido a decir, o muchos han dicho que era una prostituta. Ahora bien, en la palabra no encontramos esa definición. Sí, dice que era pecadora y que tenía fama de pecadora, pero puede haber sido también quizás una mujer adúltera, puede haber sido una mujer que estaba llena de quizás dioses ajenos, que tenía otro tipo de... No sé, pero dice la palabra que era una mujer conocida por ser pecadora. Si bien en el contexto cultural de ese tiempo, cuando nosotros leemos y habla del pecado de esta mujer, posiblemente se refiere a un pecado sexual, pero no está escrito, no está definido. Así que esta mujer, conocida seguramente por ser pecadora, dice que entró en la casa del fariseo. Y en medio de este ambiente que había allí, podríamos decir, tan higienizado, tan limpio, tan correcto de parte del fariseo, entra una mujer que es llamada pecadora. Dice que esta mujer llorando, ¿qué hizo? Se tiró a los pies de Jesús y dice, comenzó, el relato dice, a bañarlos con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos, besarlos y ungirlos con perfume. Y aquí entra Simón, una vez más en la escena. Simón, una persona educada, una persona correcta, una persona de buen hablar. Me imagino cómo habrá hecho para poder mantener la boca cerrada y no decir nada en ese momento.
porque tenía que mostrar públicamente, no podía mostrar públicamente el desacuerdo, ¿no? Porque él era una persona recta, correcta, una persona que hablaba bien. Así que para mantener su imagen, nos dice el relato que no dijo nada, no profirió ninguna palabra. Pero, ¿qué dice? Pensó dentro de él, dice la palabra, pensó para sí mismo y dice lo siguiente: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Una primera conclusión, un primer mensaje que quiero desprender de este texto es que a la conclusión a la cual arriba Simón, como fariseo, estaba respaldada por un pensamiento y por un sistema religioso instalado en ese tiempo. Porque Simón va a decir que el error de Jesús, según la filosofía de los fariseos, era que él permanentemente estaba abierto a estar y a hablar y a tener contacto con personas que eran pecadoras, consideradas pecadoras e impuras. Por eso que Simón dice, si este fuera profeta, no se dejaría tocar por esta mujer impura. ¿Por qué? Porque los fariseos y los religiosos creían que la pureza era el mantenerse aislado de aquellas personas o lugares que podían llegar a contaminar su vida. Y fíjese que de ahí viene esta conclusión inevitable que saca Simón y dice, ningún profeta permitiría estar en contacto impuro con una persona, no se dejaría tocar por una persona pecadora. Ahora, ¿podemos detectar cuál es el problema de esta postura? Y hermanos, la respuesta a esto es que el pecado no se puede vencer por medio de una estrategia de aislamiento. Porque esta filosofía es peligrosa. Y esta filosofía pretende o cree que el pecado está fuera de la persona. Por eso, si la persona logra mantenerse al margen de los que andan en pecado, lejos, entonces va a poder mantener intacta su santidad. Pero ¿sabe qué? Hay un relato que está en Mateo capítulo 15, versículos 17 al 19, y que dice que, cierta ocasión los fariseos censuraron también la supuesta impureza de los discípulos, ¿no? Conocemos el relato. Pero fíjese lo que Jesús le dijo. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón, dice, provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. El problema del pecado no lo podemos resolver con ritos. ¿Sabe qué? Porque la raíz del pecado está ¿dónde? Acá adentro. Aún, y lo hemos dicho, si viviéramos solo en la misma nada, en una isla, solos, aún persistiría así el problema del pecado en nosotros. Y tristemente, muchas congregaciones prevalece este concepto. Y muchos, incluso que han venido a Cristo, se los ha separado de su familia, de sus amigos, para que mantengan ahora sí una santidad.
¿Y sabe qué? Lo que hacemos es simplemente cortar el camino para que esa persona pueda evangelizar en el lugar donde estaba. No te juntes más ahora con tus amigos, no te juntes más con tu familia, no te juntes, ¿sabe que eso se hacía? Llegaban a la iglesia, recibían al Señor y ahora no te puedes juntar más con nadie, ¿eh? Y hermano, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo le vamos a dar el testimonio de lo que Cristo hizo en nuestra vida? ¿Quién les va a ir a predicar? Entonces ese concepto es peligroso y este fariseo tenía este concepto dentro suyo. ¿Cómo vas a juntarte? ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a dejar que una pecadora esté ahí a los pies llorando, ungiendo? Y Jesús, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo ve, el fariseo no habló para quedar mal, para no quedar mal, pero Jesús igual ahí detectó lo que el fariseo estaba pensando. Y sabe que en ese momento me imagino la sorpresa de Simón, porque Jesús le dice, Simón, ¿qué pasó? Estaba pensando, tengo algo para decirte. Versículo 40, 41, le va a decir, había 2 hombres que debían dinero a un prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista dice, perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Y Simón le responde, supongo que aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús le dice, bien, muy bien, has contestado bien, has respondido bien, has juzgado bien. Y una segunda reflexión que puedo sacar de este relato es que la historia que Jesús le cuenta a Simón, la parábola, el relato, es sencillo y es fácil de comprender. Simón lo entiende fácil. No le costó al fariseo entender el significado de lo que Jesús le dijo. Y hermanos, nuestras dificultades en nuestra vida espiritual no se deben a veces a lo complejo de las directivas que Dios nos da. Porque lo que Dios nos dice que nosotros debemos obedecer y hacer en su palabra, lo entendemos y sabemos. Pero el problema es que no es lo mismo entender una verdad que llevarla a la práctica. Simón resolvió enseguida lo que Jesús le dijo, sí, no, el que va a amar más es a quien más se le perdonó. Bueno. Y dice que luego de que habla estas palabras con Simón, dice que Jesús se da vuelta, deja de mirar a Simón y comienza a mirar a la mujer. Y el título de esta prédica justamente es esto, ¿no? ¿Ves a esta mujer? Ahora, ¿qué pregunta Jesús acá? Porque Jesús se da vuelta y le dice, Simón, bueno, contestaste bien, respondiste bien, pero ahora yo te pregunto, Simón, ¿ves a esta mujer? Una pregunta recontra obvia, ¿no? Es como si el Señor nos preguntara, ¿lo ves a Coto en esta mesa? No lo voy a ver, está ahí. Pero ¿por qué Jesús le hace esta pregunta a Simón? ¿Qué es lo que está queriendo hacer Jesús con Simón? Y sabe que cuando yo leo todo el relato y cuando leo cómo sigue el relato, estoy entendiendo que Jesús lo que está haciendo a Simón es desafiarlo a que vea de una forma diferente. Porque ¿sabe cuál es el problema? Es que Simón no estaba viendo a una mujer. Lo que Simón había visto era ¿a qué? ¿Qué dice Simón? Una pecadora. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia
entre ver a una mujer y ver a una pecadora. Cuando yo veo a una pecadora, lo que yo ya estoy haciendo es emitiendo un juicio y condenando a esa persona. Pero dice que Jesús, en cambio, lo que vio fue a una mujer que estaba hundida en su pecado. Y algo que Jesús hizo fue separar a la persona de su condición de pecado. Yo la pregunta que en esta mañana quizás pudiéramos hacernos es: ¿cómo vemos nosotros a las personas? ¿Cómo ve usted? ¿Ve a la persona que aún no tiene a Cristo como un pecador? ¿Pecadores condenados, dignos de una condenación? ¿O ve a un ser humano atrapado en el pecado, digno de la misericordia? Jesús, la parte que viene es preciosa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va a empezar a hablar las diferencias entre el comportamiento en esa noche de Simón y de la mujer que había entrado en la casa como pecadora. Y esto es tremendo, esta es una parte favorita del relato, mi parte favorita. ¿Sabe que Jesús le va a decir a Simón ahora lo siguiente? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Cuando entré en tu casa, no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Cuando entré en tu casa, no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Lo que está nombrando aquí Jesús son atenciones básicas y mínimas que se hacían a una persona al entrar en una casa. Simón, lo más básico, no hiciste nada. Y de esta manera está colocando al fariseo en un mismo plano con la mujer. Simón estaba emitiendo un juicio, ¿sabe desde dónde? De una supuesta posición de superioridad. ¿Basada en qué? En su propio criterio. Basada en las claras diferencias que aparentemente lo separaban de esta mujer pecadora. Pero cuando leemos el relato, cuando leemos lo que Jesús le dice a Simón, lo volvemos a leer. Entré a tu casa, no me diste agua, no me besaste, no me ungiste. Cuando Jesús termina de decir estas palabras, yo le voy a hacer una pregunta y contéstesela al que tiene ahí al lado. ¿Quién es la persona que gana la comparación? ¿Quién gana? Díganlo. Cuando Jesús compara a Simón y a la mujer, ¿quién queda ganador? La mujer. Y esto es una importante lección para nosotros. Tendríamos que aprender de esto. Pablo va a enseñar en 2 Corintios capítulo 10, versículo 18, mire lo que dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios ¿qué? Alaba. Wow. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué Jesús va a dejar como ganadora a una mujer pecadora? Los últimos versículos
van a hablar que Jesús ahora se va a referir a la mujer, a Simón, y le va a decir: esta mujer, porque amó mucho, sus muchos pecados les son perdonados. Y va a cerrar el versículo diciendo: a la mujer, tu fe te ha salvado. Pero ¿sabe qué? Tus muchos pecados le han sido perdonados. Pero algo que yo veo aquí, entre una diferencia entre estas dos personas, entre Simón y la pecadora, ¿sabe cuál es? Es la conciencia de pecado de cada uno de ellos. Jesús va a señalar algo que vio en la mujer que Simón no lo tenía. Primero, el reconocimiento de su propia deuda. Y ese es el punto principal, hermanos, el reconocer nuestro propio pecado. Hay dos posiciones en las cuales podemos estar hoy: es juzgando a los demás por nuestra superioridad, aparente superioridad, juzgando todos los días a los demás por los pecados. O bien podemos hacer como esta mujer, reconocer nuestra propia deuda delante de Dios, que somos pecadores y que somos inmerecedores de su gracia, de su amor, de su misericordia. Lo primero que yo veo en esta mujer es el reconocimiento de su propio pecado, de su propia deuda delante de Jesús. Lo segundo que yo veo es que hay una experiencia de perdón profundo. Porque lo que está haciendo esta mujer es una respuesta al perdón de Jesús en esa noche. Es adorar, es besarle los pies, es, como cantábamos, es estar a tus pies, es el mejor lugar donde puedo estar. Y esta experiencia de reconocer su propio pecado, reconocer el perdón, recibir el perdón de parte de Jesús en esa noche, en ese lugar, lo que va a llevar es un acto de amor y de gratitud hacia aquel quien la perdonó. En esta mañana me gustaría hacerme una pregunta más, o que nos hagamos una pregunta más. ¿Cuál es nuestra sensibilidad espiritual al pecado que yo poseo, que usted posee, que cada uno de nosotros poseemos? ¿Seremos como Simón, que no nos damos cuenta de nuestros propios errores, nuestras propias fallas, nuestros propios pecados? ¿O seremos como esa mujer que tiene una conciencia profunda de su pecado? ¿Y sabe qué? Esa conciencia, cuando yo tengo una conciencia profunda de mi pecado, cuando yo soy consciente de todavía lo que me falta, es cuando yo puedo comenzar a ser generoso con los demás. Es como que yo comienzo a entender y yo empiezo a pensar que cómo puedo tirar piedra a otros siendo yo tan indigno delante de la presencia del Señor. Hay una transformación espiritual que ambos necesitaban y que todos necesitamos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la diferencia? Que Simón estaba buscando esa transformación a través de un esfuerzo religioso que se exigía a sí mismo. Un montón de normas, reglas que cumplir para ser santo. Sin embargo, dice que a esta mujer se le concedió el perdón por el mero hecho de haberse humillado y de tener fe delante de la presencia de Jesús. El fariseo no podía entender cómo yo haciendo tantas cosas y esta mujer. Y hermanos, creo que el punto importante, el punto principal de este relato es que la diferencia entre, podríamos llamar, una religiosidad superficial a una fe transformadora, es porque eso brota de un corazón arrepentido y humillado, y de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a estar de pie en esta mañana y no sé, podés ser Simón, que no te das cuenta
que no nos damos cuenta de nuestras propias faltas, de nuestros propios errores, de todavía lo que el Señor tiene que trabajar en nosotros. O podés ser esa mujer que reconoció su pecado delante de Dios y se humilló y recibió el perdón y la gracia y la misericordia de Jesús en esa noche. Papá, yo te doy gracias por esta mañana y por lo que tú has hablado en nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a no juzgar desde una supuesta posición de superioridad como lo hizo Simón, Señor. Ayúdanos a recordar que siempre somos necesitados de tu gracia y de tu perdón, Señor. Ayúdanos a que podamos ver a las personas no como pecadores condenados, sino como seres humanos que son dignos, Señor, de compasión, de redención y de tu misericordia sobre la vida de ellos. Señor, te pedimos que nos des una conciencia profunda de nuestros propios pecados, Señor. No para sentirnos condenados, sino, Señor, para reconocer nuestra necesidad de ti y para ser misericordiosos con aquellos que te necesitan, Señor. Te pido que tu amor, que tu perdón sea los que transforman nuestras vidas, Señor. Y que esa transformación que tú produces en nuestras vidas, ese perdón que hemos recibido, esa gracia inmerecida, esa misericordia derramada, Señor, por tu sacrificio en cada uno de nosotros, Señor, que eso nos lleve a un amor profundo hacia ti, Señor, y a servirte con un corazón humilde, Señor. Que cada expresión de alabanza, de adoración de nuestras vidas pueda ser como el de esta mujer, Señor. Una adoración extrema, Señor, postrado a tus pies, por lo que tú has hecho en nuestra vida, por el perdón, por la misericordia, por la redención, Señor. Señor, ayúdanos a ver a cada persona con tus ojos, Señor. A ver más allá de los errores y a ver más allá de los pecados, Señor, y a poder reconocer que cada persona, Señor, tú moriste por ella y que hay un valor y un potencial para ser transformados por tu amor en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra nos acompañe, Señor, a lo largo de esta semana, de los próximos meses de nuestra vida, y que se reflejen en nuestras acciones y en nuestras actitudes hacia los demás, Señor. Te pido que podamos ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.